Hola, hola. Ahí estamos ya. Muy bien. Se supone que esa es la de nosotros. Pero ni creas que creo que nos extrañas. Ni lo. Ana Carolina, ¿cómo estás? Mira, Sofía. No, 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 no. Espero que ahora sí jale Wi-Fi porque tengo muchísimas personas en presencial. Y si ustedes se pierden esta sesión, ahí está, mira, tenemos a Rita, ya está entrando. Ay, qué bueno. Ahorita ya. Entonces, ahora sí. Ay, no, 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 no. La semana pasada no tenía un segundo. O sea, les juro que sí me bañé, pero no muy bien. Nomás así como que por encimita. Bienvenida, bienvenida. Pero eso de que no tienes un segundo y me aumentaron 4 horas de tener que sacar de mi tiempo porque tuve que volver a dar 2 clases. Decía yo, órale, o no como, o no duermo, o no me baño. Pues no me bañé. El sábado no me bañé, me bañé hasta el domingo. Ni modo, ni modo. Mi marido estaba fuera de la ciudad y nadie supo que no me bañé. Nadie me abrazó. Así que, pero esas 4 horas no tienen idea cuando no traes tiempo, ¿no? Qué, qué barba. O sea, de veras, de veras, de veras, qué pesado. A ver, vamos a ver por qué no quiere esto. Vamos a empezar con lo que nos quedamos, que es aquí, y aquí ya están las que están, ya estamos las que estamos. Les damos las bienvenidas, las que andaban de viaje, las que andaban fuera, las que se andaban sintiendo mal, pero ahora ya se están sintiendo bien, lo cual me da muchísimo gusto. Les comentaba la vez pasada que, pues sí seguimos, por supuesto, ¿verdad? Con la asombrosa Edad Media. Nada más que estas 2 sesiones, bienvenida, bienvenida. Pues sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Les comentaba la semana pasada que estas 2 sesiones las voy a tratar porque así las preparé por temas como muy gigantescos, lo cual quiere decir que a veces vamos a ver historia, a veces vamos a ver religión, a veces vamos a ver cultura general, pero van a ser temas que van a repercutir en el cambio de lo que es el camino, ¿no? El camino de Europa. La vez pasada empezamos solamente con las cruzadas albigenses, pero no terminamos. Por eso aquí puse este naranja para que no se me olvidara ni me hiciera la loquita. Dije, no, 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 no. Pero pues tengo 2 años aquí, entonces bueno, vamos a ver cómo nos va. Las personas que están haciéndome el favor de tomar la Wi-Fi, no se desesperen. La vez pasada yo sí me desesperé y yo fui la que terminé la sesión. Vamos a ver cómo nos va. Si me saca y me vuelve a meter, no se desesperen ustedes y yo la voy a seguir a como de lugar. Y si no, bueno, pues ya tomaremos decisiones. Entonces, la vez pasada les dije de manera muy rápida, porque ya se había acabado la clase. El error más grande que cometió Pedro II de Aragón, porque, bueno, tomé la metáfora de que era muy mal jugador de cartas, ¿no? Que manejaba muy mal sus cartas. Pedro II de Aragón, cuando fue físicamente, él tomó su ejército, su caballo, su espada y se fue, ¿no? A la provincia de los cátaros a poner orden, tratando de servir a Dios y al diablo, ¿no? Tratando de servir.
tratando de servir al Papa como vasallo de un rey feudal, el más poderoso católico, ¿verdad? Pero también tratando de mediar con sus tributarios, que eran cátaros. Cuando él decidió hacerlo en el 2013, él debió de haber salvado a su primogénito, unigénito, porque no tenía más hijos, y no lo hizo. Él estaba tan seguro que iba a ganar que cuando ganara, como su enemigo caído era Simón de Montfort, y Simón de Montfort era el que tenía a su niño, pues todo se iba a solucionar. Ese tipo de cosas no las hacemos nosotras en nuestro mundo. No nos tomamos esas como jugar con fuego. Imagínate un rey. O sea, imagínate por favor alguien que depende todo el territorio, toda la historia, todos sus súbditos, ¿no? ¿Cómo la va a jugar? Pues se la jugó completito, pero realmente completito. Llegó, asedió, murieron 15,000, entre 10,000 y 15,000 soldados, y murió el rey. Ese rey, pues, estaba excomulgado. No sabemos si Pedro supo si estaba excomulgado o no, si le llegó la carta, si no, pero estaba excomulgado. No podían enterrarlo. Acuérdense cómo se llama el cementerio. Camposanto, ¿verdad? No podían enterrarlo en Camposanto, pero él era rey fuera de territorio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los hospitalarios, los caballeros hospitalarios que estaban en algunas partes muy poquitas del sur de Francia, dijeron, vamos a hacerles un favor a los aragoneses, en algún momento lo cobramos, ¿no? Recogieron, ellos todos con sus armaduras y sus espadas, recogieron el cuerpo de Pedro y se lo llevaron, lo lavaron y lo enterraron en uno de sus conventos. Que si Campo Santo, que si no Campo Santo, pues nosotros ya después vamos a, dijo los hospitalarios, después vamos a decir que el memorándum no me llegó. No, o sea, pues es que como en aquellos tiempos podías inventar muchísimas cosas. Pues yo no supe, no le entendí, me llegó una carta falsificada, pues realmente era muy probable que sucediera una o todas las cosas. Ya salvado el cuerpo de un rey muerto, pues lo primero que se tiene que hacer, primero se salva el cuerpo y lo segundo es que tienes que proclamar rey al heredero. Es así y el protocolo. Nada más que ese heredero tenía 3 años, o sea, tenía 5 años de edad y tenía 3 años en el castillo del general de los ejércitos que había matado a el rey Pedro. Entonces Simón de Montfort dijo, pues qué lástima, este arreglo solamente lo podía haber roto Pedro y pues que yo sepa Pedro no puede hablar. Entonces pues a ver cómo le hacen, pero el niño se queda aquí y dentro de 8 años, o sea, lo iban a casar a los 13 o 14 años de edad, dentro de 8 años se casa con mi hija. Pueden volver por él porque él es el rey, pero él se queda aquí y ya casado con mi hija, pues ya podemos platicar, ¿no? Pues imagínate, o sea, Simón de Montfort quería todo el sur de Francia, pero con este matrimonio, pues él iba a ser suegro del rey de Aragón. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien muy inteligente? No sabemos quién fue, pero alguien muy inteligente le escribió o mandó a caballo a toda velocidad diciéndole al Papa, si esto sucede, vas a tener un nuevo gran enemigo. No solamente el rey de Francia va a ser como tu igual, sino Simón de Montfort, sin ser rey, va a ser dueño de uno de los reinos cristianos, pues por ser títere. Imagínate, el niño iba a tener 13, 14 años de edad, ¿no? Uno de los reinos cristianos y además el sur de Francia. Tú decides cómo le hacemos, cómo nos va. Pues, ¿qué hizo el Papa? Claro que no. Puso una bula y le exigió a Simón de Montfort que entregara al niño. ¿Cuánto se tardó Simón de Montfort en ver cómo podía solucionar una cosa y la otra? Se tardó un año, pero no pudo.
No pudo, era imposible solucionar algo, un conflicto en contra del Papa. Entonces se lo entregó a los aragoneses en tierra occitana. Si no, no crean que Simón bajó ni se puso en peligro ni nada. Los aragoneses tomaron al chiquillo, obviamente con el cambio de aguas, el famoso acuerdo de matrimonio nunca se llevó a cabo, pero sí quisiera, por favor, nada más que dejáramos esto en el expediente, en nuestra memoria. Cuando ya llegaron a tierra aragonesa, le entregaron al niño a los caballeros templarios, ¿sí? El niño fue educado por caballeros templarios. Entonces, esto lo tenemos que tener un poquito en consideración cuando ya hablemos de Jaime, ¿verdad? Rey de Aragón y de sus estrategias en la reconquista. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, muchos de los eventos en nuestro mundo, no nada más en la Edad Media, se solucionan por cuestiones ajenas al conflicto. Muchos de esos eventos. Que si se murió Perengano, que si se casó no sé quién, que si se inventó la bomba atómica. No, no es verdad que la Segunda Guerra Mundial se haya arreglado por el mismo conflicto. Fue un invento que hizo, ¡pum!, que se arreglara. Bueno, en el caso de las famosas cruzadas albigenses, pues se nos va a morir Inocencio y se nos va a morir Simón de Montfort. Entonces, claro que las cosas tuvieron que cambiar porque ya no estaban esos, pues le vamos a llamar toros embravecidos, ¿sí? Toros embravecidos, porque estas dos figuras, Inocencio en Roma y Simón de Montfort en su territorio, qué alcances, qué voluntad, qué estrategia. Y bueno, pues entre más victorias tienes, más poder tienes, más dinero tienes para repartir, etcétera. Entonces, ellos se nos mueren y claro, que va a haber como un resurgimiento, ¿verdad? Y ese resurgimiento es lo que va a ser la segunda fase. En esta segunda fase es cuando ya entra el rey de Francia. Les recuerdo que el rey de Francia estaba casado con una castellana, Blanca de Castilla, por cierto, para que no se les olvide. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de cartas y de recados del reino de Castilla diciéndole a Blanca que empezara a trabajar en pro de Castilla? ¿Se imaginan ustedes? Cuando tú casas a una de tus princesas, no es para que cuando lleguen los niños, no, es para que cada minuto que esté en el otro país, en el otro palacio, esté cuidando, esté velando los intereses de su papá, de su hermano, de su sobrino, ¿no? Que va a ser el heredero, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos que el reino de Castilla era competidor del reino de Aragón, pues definitivamente el rey de Francia tenía que poner un orden. ¿Por qué? Porque si el rey de Francia le ganaba estos territorios, no se los estaba ganando al de Toulouse y al de Montpellier, no, se los estaba ganando al señor feudal de esas personas, ¿sí? Y el señor feudal era el rey de Aragón. Aunque, ¿mande? El niñito, pero al final de cuentas el dinero llega al tesoro, ¿verdad? Y el reino pues es el que se beneficia, ¿no? Con este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos va a suceder? Se nos muere de disentería el rey. No, el rey de Francia, el rey de Francia. Entonces vamos a tener que los dos meros se nos mueren en un año y el que vino a rearmar, ¿no? Estas cruzadas albigenses, pues también se nos mueren en el siguiente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta Blanca, con su trabajo, que hizo un trabajo impresionante como viuda, pues ella se va a poner en serio, pero en serio, a arreglar los problemas que le dejó su marido, pero bueno, claro, sin saberlo, ¿verdad? Entonces, tuvo un frente para poner en orden a los de Inglaterra, que estaban con las uñas así para ver qué tan débil iba a estar
Francia, ¿no? Porque movió sus ejércitos hacia el sur. Claro que dijo, voy a poner orden con los cátaros porque me urge que la gente del Papa se regrese a sus casas. No, yo a mí también. No sé si les pasa cuando reciben estas visitas en vacaciones. Ay, qué bueno que llegaron, pero mejor que ya se fueron. Ay, thank you, thank you, thank you. Bueno, pues imagínate con los ejércitos, ¿sí? Y también tuvo que poner orden en la nobleza. ¿Por qué tuvo que poner orden en la nobleza? Porque las barbaridades que causó la cruzada albigense incluyó la muerte prematura de muchos señores feudales, porque pues en las guerras no nada más mueren los soldados, también mueren los de arriba. Y alguno de esos señores feudales, pues se murió él, pero también se murió su hermano, y ninguno de los dos tenían herederos, ¿sí me explico? Va a haber territorios que están así como en subasta. Entonces, la nobleza del rey de Francia estaba muy dispuesta a que siguiera el remolino con tal de ellos estar preparados pues para ser los nuevos dueños. Entonces, Blanca de Castilla, en estos primeros añitos, va a decir, ay, me da tanto gusto que anden emocionados, pero fíjense que toda esa tierra va a ser de mi hijo. Yo ahorita soy regente, pero espérense tantito y todas esas tierras van a ser del reino de Francia. Y así va a suceder, así va a suceder. Eh, las, el nuevo nombre que tenemos que acordarnos, pues es Raimundo de Toulouse o Raimundo de Tolosa. Este Raimundo de Tolosa, pues va a ser el que le va a hacer la oportunidad. Ay, qué barbaridad. Y de poner como señor feudal de esos espacios, de decir, a ver, mi querida reina, nosotros no tenemos por qué seguir con el tributo a un niño rey. Nadie, es un desorden tal, ¿por qué no? Ustedes se van al norte, nosotros nos quedamos en nuestras tierras y como ya vamos a ponernos tranquilito con esta idea de los cátaros, pues poco a poquito que los católicos romanos, ¿verdad? Pues se vayan a sus tierras. Entonces, fíjense que algo ha de haber movido económicamente hablando que sí funcionó y se quedó la Inquisición, la de Roma, ¿no? La de papal. Así tranquilos, vámonos con calma. Como por 20, 25 años estuvieron en paz gracias a las negociaciones de Blanca y de Raimundo. Ay, pero ya saben, el síndrome del ladrillo, ¿no? Los seres humanos nos subimos al ladrillo y nos damos una mareada tremenda porque todo el mundo está más abajo que nosotros. Pues los inquisidores no se subieron a un ladrillo, ¿verdad? Se subieron a una barda y empezaron con los problemas de veras, de veras, de veras en cuanto a abusos. Estos abusos de esta primera parte del siglo XIII no van a implicar tantos abusos como los que estamos acostumbrados nosotros, los mexicanos, los hispanos, a relacionar Inquisición con la Inquisición española. Esa todavía no llega, le faltan 300 años. Los abusos que yo estoy hablando de este siglo de la Inquisición es confiscación de bienes, ¿sí? Confiscación de bienes. Se le llegaba una denuncia anónima, se metía a juicio a esa persona y mientras sí o sí no, se le confiscaban los bienes. Pues como ustedes lo habrán notado, ese era uno de los problemas o de los tesoros más importantes. Yo creo que mucha gente prefería perder su alma que perder pues su legado, ¿no? A su apellido, a su familia. Entonces vamos a tener esta tercera y última etapa en 1244. Pues es terrible, o sea, ya habían pasado 35 años. ¿Cómo es posible que volvamos a empezar? Bueno, vamos a tener que todo mundo sabía que había muy poquitos cátaros. Todo mundo lo sabía, que había muy poquitos cátaros. Y aún así vamos a tener en la caída de Monsegur en 1244 y la otra que se considera pues la última en 1255. Vean por favor dónde está construido Queribús. 1255. ¿De veras ustedes creen que un grupo de religiosos cristianos fundamentalistas van a tener la posibilidad
de pelear con los señores feudales para defender esa fortaleza. ¿De veras ustedes creen que los religiosos tienen esos niveles de ejército y esos niveles de autonomía de comida y de agua? Si estamos hablando de grupos pequeñísimos. No, muchachas. Ya la tercera etapa de la cruzada albigense, estamos hablando de un grupo de señores feudales en contra de otro grupo de señores feudales. Y por favor, ustedes ya lo saben ahorita, los que están arriba de esos señores feudales son pesos pesados. Rey de Inglaterra, rey de Francia, rey de Aragón y rey del mundo, ¿verdad? El Papa. Entonces, cada uno jalaba un hilito, cada uno jalaba un hilito. Y cada vez que se jalaba un hilito, desafortunadamente, pues sí, sí murió muchísima gente, muchísima gente. Miren, me encontré esta foto padrísima. Eso que están viendo allá es la fortaleza, ese piquito que está allá. Y esta es una vista aérea. Les pongo estas fotos nada más para que nos demos cuenta el tipo de esfuerzo, la cantidad de recursos que se tiene que utilizar para poder llegar ahí, asediar y que caiga. O sea, no nada más es que yo tengo un ejército y pues está muy bien adiestrado. No, estamos hablando de un esfuerzo extraordinario y para ese esfuerzo extraordinario, pues alguien más te mandaba ayuda y alguien más te mandaba refuerzos y alguien más te llevaba la comida para que tú no tuvieras que retroceder, etcétera. 10 meses, tras 10 meses empezaron las negociaciones que llevaría a la rendición. Los vencedores dieron, o sea, los católicos dieron 15 días de plazo a los vencidos, es decir, al señor de Queribús y a los cátaros que estaban allá adentro, para abandonar el castillo, pudiendo optar entre la abjuración de la fe, o sea, ya no soy cátaro, o me queman en la hoguera, ¿no? O sea, cada quien su vida. Finalmente, una pira gigantesca consumiría los cuerpos de 210 mártires. Ojo, actualmente se le llaman mártires. En aquel tiempo se llamaron herejes. En otros siglos se llamaron héroes, cuando le quitaron el tinte religioso. ¿Sí me explicó? Las palabras de catalogación que usan los historiadores y que nosotros los que estudiamos historia nos las compramos, cambia totalmente el discurso. Porque si te dicen que son 210 herejes y tú estás de acuerdo, pues, pues vas a juzgar y vas a sentir algo totalmente diferente a que te imagines que son realmente mártires por la fe o o no sé, por lo que ustedes quieran. En la actualidad, con esta idea de los mártires y del turismo religioso y del turismo, bueno, el Ministerio de Cultura, de Turismo de Francia, ¿verdad? Se está totalmente señalado lo que es la ruta cátara. Sí, Ana, tú estuviste, ¿no? ¿El año pasado? No, en mayo, fíjate, en mayo. Sí, y ¿verdad que la disfrutaste mucho? Sí, me dice Ana que pudo estar en un museo impresionante donde se explican, ¿no? De manera como muy didáctica. Hay que ir, muchachas, hay que ir. Otra de las cosas que es parte de esta nueva manera, pues es poner los espacios de martirio, no los espacios de las batallas, porque pues en todo Estados Unidos están marcadas las batallas, ¿no? Aquí en la ruta cátara lo que está marcado es el martirio. Mm, este es otro, bueno, está bien, aquí está. Esto es lo que quisiera que entendiéramos y que me va a dar la introducción para poder hablar de las cruzadas bálticas, que es el tema el del día de hoy. Las consecuencias a nivel global. No nada más pensar, pues es que murieron muchos, es que, pues, ¿qué se ganó? Pues nada más un desequilibrio en las fuerzas ahí geográficamente. No, quisiera por favor que, pues, pensáramos como nos gusta pensar aquí en mis clases. Miren.
Les voy a platicar consecuencias en el plano religioso, en el plano político y en el plano cultural. ¿Ok? Fíjense, en el plano religioso, el catarismo entró en decadencia y acabó desapareciendo en Europa Occidental para el siglo XIV. O sea, se tardaron casi otros 75 años para que nadie dijera ni una cartita de que se me hace que aquella familia es cátara. Cuando menos unos 75 años después de que cayó el último castillo. Dentro del plano religioso, la iglesia romana consolidó su posición hegemónica. Les recuerdo que hay católicos no romanos. Católico solamente significa universal. Apostólico quiere decir que solamente crees en las iglesias fundadas por apóstoles, porque hay iglesias fundadas por personas que aprendieron de un apóstol y a lo mejor perteneces a esa, pero entonces eres católico, pero no eres apostólico. Y la tercera es Roma. Quiere decir que de todas esas iglesias fundadas por los apóstoles, tú como cristiano católico, apostólico y romano, tú estás dentro de esa protección, de esa guía del sucesor de Pedro, que fundó esta rama, ¿verdad? En Roma. Entonces, la posición hegemónica de estas iglesias cristianas católicas que había en tantas partes fue la romana. Nada de que Toledo, nada de que vámonos a este, ¿cómo se llama? Aquisgrán, allá en Bélgica. No, no, no. Roma es la mera mera. En el curso del conflicto nacieron dos instrumentos que les serían fundamentales en los siglos siguientes. Ya sabrán qué tan fundamentales, eso nosotros no lo sabemos muy bien. La Inquisición y la Orden de los Hermanos Predicadores o Dominicos. Entonces, van a surgir los verdaderos sistemas de control de la cruzada. En la cruzada se inventaron, pero el control lo pudieron ejercer cuando ya se consolidaron y cuando ya se dieron cuenta, pues, qué efectivos podían ser y principalmente cuando se dieron cuenta de la impunidad. ¿Quién los va a castigar? A los inquisidores. ¿Quién los castiga? En el momento que se dieron cuenta de eso, pues las cosas cambiaron. En el plano político, los aragoneses sufrieron una doble derrota. Una derrota militar en la batalla de Muret, que es cuando murió Pedro, y otra derrota estratégica con la desaparición de territorios que le rendían vasallaje. No solamente perdió el dinero que le tenían que dar cada año, sino la posibilidad de exigir soldados. Muchachas, si tú eres un reino cristiano y estás en plena reconquista, pues a lo mejor no pides ese año dinero a tus vasallos, pero sí pides ejército. Total, el ejército, pues cada quien tiene que mantenerse. Y si tú ganas la batalla, pues ganan. Se llama reconquista. Entonces, quisiera por favor que todo mundo se dé cuenta lo bien que estoy manejando esta situación, lo controlada que estoy. Yo le comunicaré a mi marido y a mi hija lo que sucedió el día de hoy y me apapachará. Sigo con la situación. Este retroceso en su expansión hacia el norte, unido a la limitación en sus avances hacia el sur, sería una causa de que la monarquía aragonesa volcase su expansión por el Mediterráneo. Entonces ahí vamos a poder entender por qué hubo españoles en Italia. ¿Sí? Es que mucha gente me dice, pero ¿por qué Nápoles y por qué que si Habsburgo, que si Borbón, que si tuvieron a las italianas acá en España? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Pues ¿cómo que sucedió? Pues le pusieron los Pirineos de por medio
Entonces, como los Pac-Man, ¿sí? Pues tuvo que darse la vuelta. ¿Y a dónde se iba a ir? Con los almohades, que ahora ustedes ya saben muy bien quiénes son los almohades, ¿sí? Se iba a ir con los almohades después de que le quitaron las posibilidades de ejército porque les quitaron a los vasallos, pues no. Entonces mejor se fueron con los que estaban más amoladones, ¿no? Y eso estamos hablando, pues, de las islas del Mediterráneo y las costas, algunas costas. Entonces, por favor, muchachas, este tipo de cosas, imagínense qué manera de cambiar el rumbo de la historia. ¿Sí? Está una cosa que nos la platican como que, ay, es que los herejes, no, 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 qué herejes ni qué ocho cuartos. Eran los poderosos tratando de repartirse el mundo, pues para ellos, ¿no? Que es Europa. En el plano cultural va a suceder algo que mucha gente no entiende lo que significa el tener tu idioma. Muchísimas personas no lo tienen presente, pero las que toman clases conmigo ya lo saben, porque tienes que tener grupo étnico, idioma y religión para ser una nación. En el momento que te quitan una, ya la situación es muy difícil. Cuando te quitan dos, pues simplemente ya es imposible, ya tu nación desaparece. En el caso de los occitanos, cuando hicieron la traducción de la Biblia al occitano, en ese momento le estaban diciendo a Francia, bye, nosotros somos la nación occitana, tenemos tierra, tenemos apellidos, tenemos idioma. Y ahora la religión que nosotros tenemos la manejamos en nuestro propio idioma. Ya no estamos dando misa ni dando catecismo en latín, como lo hacían los franceses. No crean que los franceses daban misa en francés. No, 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 no vayan a ir a decir que yo les dije eso porque luego me regañan por WhatsApp. Sí. Los occitanos perdieron esa posibilidad. Las cruzadas albigenses tuvieron un alcance de castigo tan grande que definitivamente los occitanos fueron forzados, así como los catalanes en su momento, ¿sí? Los occitanos fueron forzados a hablar en francés, a escribir en francés y definitivamente, si no se daba el catecismo, la misa o lo que quieran en latín, ¡pum! Ahí estaba la Inquisición. No, es que yo soy reformador católico. No, señor. No, señor. Usted es cátaro y va a la hoguera. Pues la gente no se arriesgó. Sí, la gente ya no se arriesgó. Fueron tantos los muertos entre 1209 y 1255 que la gente aprendió, si era cátara, a hacer para ella misma, ¿no? Hacer la salvación de su alma, pues de su forma, pero dentro de casa. Entonces va a haber muchas cosas eh, que significó un cambio de rumbo catastrófico. Y les voy a decir otra cosa, otra situación. Fíjense que la palabra trovador, que luego nosotros también les decimos juglares, ¿verdad? Dependiendo de ahí de con quién estemos platicando. Pues fíjense que trovador significa inventar, ¿no? Trovar es inventar, no es cantar, es inventar. Y gracias a esos trovadores, nosotros tenemos la historia medieval. Ellos son los que nos van a regalar la historia medieval. Porque estos trovadores fueron los que encapsularon, porque cantaban la historia. Entonces el que la oía, sí se la memorizaba. Porque si tú cambias una palabra, ya no queda en la tonada, ¿verdad? Entonces fue una manera espectacular de fijar una tradición oral. No porque no hubiera letra, no porque no hubiera escritorio, no porque no hubiera esta tinta, papel, no, porque no había quien leyera. ¿Quién va a gastar en libros, en pergaminos, en rollos? ¿A quién se los vas a vender? Al que tiene un trovador de planta que le lee en voz alta. ¿A quién se lo vas a vender? Entonces, los trovadores fueron vitales para nosotros poder saber los detalles de las batallas, de los matrimonios, los chismes, las catástrofes naturales, las bromas.
todo eso fue para nosotros importante. Nada más que este vehículo de comunicación literaria, pues fue muy triste porque al ser Occitania la fuente de los trovadores, en el momento que se les prohibió el occitano y se les dijo que hablaran francés, en ese momento también se prohibieron temas, porque los trovadores occitanos tenían el gran escudo, la gran defensa de que los occitanos eran rebeldes. Entonces tú podías decir lo que quisieras y hasta te aplaudía tu señor feudal, ¿no? Porque estabas criticando a alguien de fuera de Occitania. Pero en el momento que que se acabó la posibilidad de esa rebeldía, pues claro que se tuvo que manejar otro tipo de situaciones. Y vamos a tener juglares y vamos a tener, claro, ingleses, franceses, alemanes, claro que sí. Pero esa pequeña fracción de libertad de creación, no literaria, ¿verdad? Pero sí de creación en el sentido de historia oral, se acabó. No fue que alguien mandara un escrito, maten a todos los trovadores. No, no, no. Pero ya no tenías esa posibilidad. Y si tú seguiste ganando dinero trovando en francés, ok, pero tus invenciones ya no fueron tan valiosas para los historiadores, porque ya van a tener que estar cuidadas, pues para que te sigan contratando. ¿Sí me expliqué? Muy bien. Entonces, voy a quitar de expresión. Gracias, sí. Se acabó la libertad completa de expresión. Voy a, voy a pasar, ok. Esta tiene que ser, no, espérame. Voy a compartir otra pantalla que se llama, no, no, no. No hablaban latín, igual que nosotros nunca hablamos latín antes de 1962. Les recuerdo que estaba hasta Vaticano II. Las muchachas que están tomando en online necesitan estar viendo una pantalla que dice las cruzadas bálticas. Aquí nosotros sí lo estamos haciendo. Miren qué lindo, tenemos 6 personas tomando la clase. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. No, era una situación terrible. Eh, Afortunadamente, aunque las misas se dieran en latín ya en nuestros tiempos, pues ya las Biblias sí estaban traducidas, ¿no? Desde el siglo XVI, bueno, ya ese fue pues un paso muy importante, muy importante. Pero en aquel tiempo no. Y les voy a decir una cosa terrible, espantosa, realmente espantosa. Muchos de los sacerdotes tampoco hablaban latín. Entonces y la daban, sí, la daban en latín, ya saben, ¿no? Es tremendo. La daban de memoria. Mi marido dice, yo creo que ni es cierto, pero se la pasa diciendo que por años, tenía la gran duda de quién era Suínico. ¿Quién habrá sido Suínico? Porque él siempre oyó Suínico hijo. Y tenía como que, pues, ¿quién será Suínico? Pues qué raro, porque nada más se oye una vez por semana, ¿no? Su único, pues sí, el que le enseñó, así ha de haber pronunciado, ¿no? O el padre que de niño o lo que quieras, en vez de decir ¿verdad? Entonces, Suínico, pues ya se imaginarán, te puede dar lo mismo. Sí, mi marido, pues porque habla español y era en español, pero si tú no hablas latín y el otro está cantando el himno nacional mal el pronunciado, ¿qué puedes saber tú? Entonces dicen que por eso son las campanitas, no tanto para recordar que está el Espíritu Santo, que ahora ya se cambió el símbolo, muy hermoso, sino para que la gente supiera qué hacer.
sí, ¿a qué hora sin cárcel? ¿A qué hora sí? Eh, eh, Se supone, ¿no? Se supone que es eso. Y a la fecha se supone que es para recordarte que ya el Espíritu Santo está presente. Eh, Son las nuevas, ¿no? Las nuevas como simbologías. Entonces, muchachas, esto que yo les estoy diciendo de las cruzadas albigenses sucedieron en el siglo XIII, pero me gustaría muchísimo que me dieran oportunidad de platicarles lo que muchas veces no tenemos tiempo de conocer, qué es lo que estaba sucediendo fuera de lo que nosotros siempre nos platican. Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, ¿no? Y nosotros como mexicanos, bueno, ya sabemos, siempre andamos estudiando o viendo algo de España. Bueno, eso lo sabemos. Pero en este tiempo sucedió pues una microguerra mundial que se van a llamar cruzadas bálticas. Pero como no estudiamos las cruzadas bálticas, porque pues hay tanto material que ver, ¿no? En tantas clases y lo que quieras, no nos damos cuenta de la que nos salvamos, pues porque no cuajó, ¿no? O sea, realmente fue así como muy fuerte, muy terrible, pero hubo otros poderes que limitaron las consecuencias. Pero estas cruzadas bálticas tienen demasiadas sorpresas y por eso no les puse la trivia que les iba a poner en la mañana, digo, al principio de la clase, porque dije, no, con todo lo que les voy a decir sorprendente de las cosas que pasaban en las cruzadas bálticas, yo creo que con eso ya sabemos. Entonces, nos vamos a ir poco a poquito. Y en este tema que son 10 para las 12, en este tema vamos a ver cuestiones de sociedad, cuestiones de religión y cuestiones, a mí me gustaría yo poder comunicar adecuadamente cuestiones de conectividad. Vamos a usar esa palabra, ¿sí? ¿Quién llegaba hasta dónde y qué tomaba y se lo regresaba a su país? Y si era una sola persona, no todo un esfuerzo, ¿verdad? Pues ¿cómo lo traducían? ¿Cómo lo traducían? Y entre más lejos está el lugar a donde te lo llevaste, hay muchachas, pues la pérdida en la traducción es grande, ¿eh? Es grande. Entonces, vámonos poco a poquito con las cruzadas bálticas y vamos a ir desenmarañando esta Edad Media que es muchísimo más compleja de lo que nosotros pudiéramos pensar, que es que la gente se le caían los dientes y andaban cochinos de lodo. No, es bastante más grandecito. ¿A qué se le llaman cruzadas bálticas? Mire, legalmente las cruzadas bálticas solamente van a ser las que van a estar en espacios que nosotros ya ahora le llamamos Lituania y Estonia. Legalmente. ¿Por qué? Porque son las que sí hay firma de un papa, ¿ok? Entonces, legalmente esas son las cruzadas. Pues sí, muchachas, pero nosotros sabemos que los reyes católicos de Suecia y Dinamarca abrazaron la cruz y empezaron a matar paganos. ¿Cuáles paganos? Sí, casi el 80% de la gente que vivía en aquellos pedazos que nosotros le decimos Escandinavia eran paganos. ¿Por qué? Bueno, los vikingos ahorita ya no se llaman vikingos. Los vikingos van a ser cuando nada más te van a llegar todos esos, yo me los puedo imaginar, espectacular. Todos esos guerreros espectaculares. Y pues tú nada más sabías que venían del Mar del Norte. Entonces, vikingos van a ser suecos, noruegos y daneses. O sea, vikingo quiere decir guerrero de allá, nada más. Y de allá, en aquel tiempo, solamente era Suecia, digo, lo que nosotros le llamamos Suecia, Noruega y Escandinavia. Cuando ya empezamos a saber quiénes eran unos y otros, ya no se le dijo vikingos. Y por eso se le va a llamar la era vikinga, ¿no?
a un tiempo muy específico que ahorita se los voy a platicar. Pero sí, Vero, los vikingos van a ser ellos, nada más que cuando son en bola, ¿no? Así totalmente en bola. También ahorita vamos a ver hasta qué punto llegaron las incursiones vikingas y pues capaz que todos nuestros esposos tan guapos que son, tan gigantescos, tan a lo mejor tienen sangre vikinga, ¿no? Ahí les voy a decir, una de mis amigas de Saltillo hace 35 años llegó a mi casa. Es divina, es hermosísima, yo la quiero mucho. Es una tontería, pero aguántenme. Pues que me acordé de nuestros esposos gigantescos. Llegó a mi casa y todo el mundo sabía que yo no tenía una religión, entonces cuando traían así cositas que no se las podía platicar a nadie, se iban a mi casa, ¿no? A platicar. Entonces me dice, Blanca, fíjate que ayer tuvimos nuestra reunión con nuestro consejero espiritual y nos prohibió oír a Alejandra Guzmán la canción de Hacer el amor con otro. Y le digo, pero, y además, pues, ¿por qué la vas a oír? O sea, pues tú estás en tu casa y ¿qué? No, es que nos dijo que estaba saliendo mucho en el radio, entonces que nos aconsejaba que apagáramos el radio porque pues no sabíamos si iba a salir o no. Y luego pues a lo mejor pues la oíamos, ¿no? Imagínense a mí oyendo ese tipo de cosas, o sea, era así. Y le digo, bueno, sí puedo entender al Señor, sí puedo entender al Señor, pero te voy a decir, Perenganita, pues a mí se me hace que lo que al Señor no quiere es lo que a él se le antoja. Entonces a mí se me hace que a él se le antoja el toro que tú llevas en el pecho. A mí se me hace, le dije. Y ya se rió ella, ¿no? Ya se calmó y todo. Y me dice, ay, bueno, si ese es el problema, el mío nomás le tocó becerro. Porque su esposo era bajito, entonces no le tocaba el toro entero aquí, ¿no? El de los pelos. Y dije yo, creo que de aquí en adelante, cuando oiga hacer el amor con otro, ya no va a tener un solo mal pensamiento mi amiga y ya va a poder oír las noticias y el clima en el radio, ¿sí? Entonces, con 8 además, fíjate nada más. Entonces, miren, las cruzadas bálticas que pudieran relacionarse con vikingos, ya no podemos pensar en los toros en el pecho, porque están hechas por autoridades eclesiásticas. Ya no van a ser esos guerreros que se subían a los barcos y pues con sus armas y vamos a ver hasta dónde llegamos y cómo nos va. No, las cruzadas ya van a ser ejércitos mantenidos u organizados por algún arzobispo, por algún príncipe, por algún rey, y esas personas pues van a ser personas de tierra, sí, van a ser personas de tierra. Dígame. Como que, o sea, les llegó más tarde el catolicismo a esos lugares. Sí. Entonces, como que luego les llega la Inquisición y lo de las cruzadas, y faltó a lo mejor la etapa como de evangelizar, o sea, Sí. porque como que antes de darle chance, o sea, ya los estaban matando. Tere Cuevas nos dice es que antes de evangelizarlos ya los estaban matando por paganos y tiene toda la razón. Se supone que en el siglo IX entró el cristianismo con una persona, San Óscar, a Escandinavia. A ver, muchachos, ¿cómo le hacemos? A ver, ¿cómo nos arreglamos, como diría? No se puede. Les recuerdo, la conquista no significa penetración, significa densidad poblacional. No porque tú pongas una bandera quiere decir que ese territorio es tuyo. Tienes que poblar de tú como conquistador ese territorio para decir que es tuyo. Entonces, el que haya llegado el cristianismo, que claro fue católico, ¿verdad? En el siglo IX, ¿de dónde va a surgir la idea
de que se va a volver cristiana la gente. Ah, bien fácil. Es que convirtieron a los reyes y los reyes dieron la orden. Siglo IX, siglo X, muchachas, muchachas. ¿Cuáles reyes? Si no estaban unificados esos pedazos, por eso les decíamos vikingos. En el territorio de Suecia había hasta 12 clanes. En el territorio de Noruega, 7 clanes. En el territorio de Dinamarca ni siquiera había historia. No sé cuántos clanes había. A ver, es que convirtieron al rey y el rey le dijo a su gente que fueran cristianos. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos te gustan? ¿Y a cuál rey? ¿Y cuál pedacito? Y luego para acabarle de amolar. En estos tiempos, si llegó el cristianismo con San Óscar en el siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII. Si ustedes se van a estudiar, que no tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Pero si ustedes se van a estudiar uno por uno, el que es como el más fuerte, asesinó al anterior, asesinó al hijo del anterior, asesinó al hermano. O sea, ni siquiera te dicen se murió de disentería. Nosotros los de acá en Europa, luego les ponemos disentería y nadie asesinó a nadie, ¿no? No, allá, pero encantados, porque tenían todavía otras formas de pensar. Los jefes de los clanes, pues tenían que ser los más sanguinarios, los más decididos, los más fuertes, y no los legales, ¿no? Como pudiera ser en otros espacios. Entonces, ¿cuál cristianismo? Luego te dicen definitivamente, gracias al cristianismo entró el alfabeto. No, a ver, momento. Ellos tenían alfabeto y ellos escribían. Entró el alfabeto latino y entró el latín. Acabamos de hablar de latín. ¿Cuántas personas les gusta que hablaran latín en el siglo X, XI, XII y XIII? Chicas, estamos hablando del 2-3% de la población. Entonces, las cruzadas bálticas van a ser una vergüenza porque los reyes denominados católicos de los países más grandes, pues se van a ver muy amenazados por piratas paganos, por mercaderes paganos, por emigraciones paganas, ¿sí? Por desobediencia civil, que no quieres pagar diezmo, de paganos. Y ahí les va, por una situación que se llama Cruzada Albigense, donde los reyes de allá arriba se dieron cuenta que lo único que se estaban arrebatando era territorio. Los de allá arriba, ¿tú crees que van a poder entender las diferencias? Ay, es que los cátaros, y es que los puros, y es que el castillo. Oye, nada más le llegaban las noticias allá arriba, es que ya cayó un castillo, ¿no? Es que ahora ya está, no sé, Montreal ya no es del señor de Montreal, ahora es de el duque de Borgoña. Eso era lo que les llegaba de noticias. Entonces ellos dijeron, a ver, cómo nos organizamos y nos tenemos que consolidar y tenemos que poner nuestras fronteras y tenemos que dar la absoluta garantía que el que no entienda que yo soy el rey de Dinamarca o yo soy el rey de Suecia, o bueno, cada uno de ellos, ¿verdad? Se las va a ver con todo el peso de mi espada. Qué triste, qué pena me da, pero si a mí me da tristeza las cruzadas albigenses, lo que me da con las cruzadas bálticas es una vergüenza terrible, porque simplemente hagan de cuenta que todas nosotras soltamos al demonio de Tasmania, cada una de nosotros, los metimos a un cuarto y les pusimos llave. Nos pusimos nosotras, cada una de nosotras, porque son increíble la cantidad de pueblos afectados. Cada una de nosotras nos fuimos a hacer pues lo que teníamos que hacer ese ratito y cuando regresamos pues vamos a ver quién quedó vivo y quién quedó malherido.
porque ya pudimos hacer algo sin tener que mantener a nuestro demonito aquí, ¿verdad? Es de veras pues muy notorio la bajeza, ¿no? La degradación de los seres humanos cuando estás dispuesto, pues, a dar todo, ¿no? Por tu territorialidad. Porque bueno, campañas religiosas emprendidas durante la Edad Media por los reyes católicos de Suecia y Dinamarca contra los pueblos paganos de la Europa nororiental y la cuenca del mar Báltico. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos Báltico. Los países bálticos en general son aquellos que rodean el mar. De ahí sale el nombre. Los países que poseen la totalidad de su costa báltica son Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia. Vamos a tener otros que solamente tienen una porción de costa, como Suecia, Alemania, Dinamarca y Rusia. Entonces, por favor, ahorita solamente tres le decimos repúblicas bálticas y así nos venden en el turismo, ¿no? Las repúblicas bálticas. Pero territorialmente, geográficamente, orográficamente, todas estas son espacios bálticos. Y necesito que quede muy claro que empiezan en Alemania y terminan en Rusia, ¿sí? Necesito que quede perfectamente establecido que Alemania es un sacro imperio poderosísimo cristiano católico, ¿verdad? Y que Rusia, ya en este siglo, ya se está consolidando, tiene todo lo que más adelante va a ser imperio ruso, y al ratito, en un 2x3 va a ser cristiano ortodoxo. Dígame. Mm, parece que no. Por lo visto no. Noruega debe estar pegada para acá, ¿no? Aquí. Noruega está acá. Ah, es esta. Esta, ¿no? ¿O no? Pero, es que nos, a ver, este no. Este. Aquí está Finlandia, Suecia y Noruega. ¿Sí? Ya está despegado. Sí. Sí sale al mar, pero no Báltico. Es mar norte más, ¿verdad? El, ah, entonces les decía, cuando a ti te toca estar ahí en medio, pues se van a tener que decidir muchas cosas. Y una de las cosas que decidieron los de Suecia, principalmente, ¿verdad? Los de Suecia y los de Dinamarca, va a ser que ellos son los reyes del mundo. Esa decisión van a tomar ellos en la Edad Media. ¿Qué significa si tú tomas esa decisión? Que no vas a ser del Sacro Imperio Romano, que más o menos vas a mantener alejado a ese señor que le dicen papa en Roma, ¿sí? Pues allá en Roma. Y que definitivamente, pues como que está muy bueno eso que se llama la Rus. Les encantó la posibilidad de ellos ser dueños de Rusia. ¿Ok? Esas decisiones se tomaron en la Edad Media. Y las cruzadas bálticas van a avanzar a llegar a esas decisiones, porque, queridas, un tiempo Rusia va a ser de ellos, el pedacito de Rusia. Van a ser de los escandinavos. Entonces, imagínense nada más los cambios que da la vida, ¿no? Pero en la Edad Media, pues hubo imperio noruego, hubo imperio danés, hubo imperio sueco, y todos ellos